Agradecer, antes que nada, su presencia aquí, agradecer a los que nos siguen, que cada vez son más y además en días de lluvia como estos, pues cada vez es más socorrido el Zoom, YouTube, Facebook y Twitter, porque vamos a salir por todas esas redes. Y más allá de la presencia estimadísima de los y las que estamos aquí, otra cosa que funciona y funciona especialmente bien es los visionados del coloquio. Una vez que lo hemos subido a nuestro canal de YouTube, pues puede haber 100, 200, 300 visionados, dependiendo de los temas. Es decir, que ahora sí que hablamos de actos multiplataforma, y lo de aquí es una manera de reunirnos, amigos expertos, pero hay mucha más gente que a través de las redes se va a poder conectar, preguntar y luego visionar llegado el caso. Agradecida su presencia, agradecida la de los ponentes, con no pocas dificultades. Habrán podido ver que Miguel Sebastián llegaba con muletas, recién operado. Pilar del Castillo habrá llegado seguro desde Bruselas de aquella manera. Floren Marchelesi está en Bruselas, va a entrar desde allí, pero tiene que coger un vuelo después. En fin, es la vida ajetreada en la que nos movemos. Y en cuanto al tema, yo recordaba una intervención de hace unos años, no recuerdo, hace bastantes años. Alguien decía, no recuerdo, lo escuché en Bruselas, alguien decía, no, la universidad, hablando del mundo, decía, bueno, la universidad la tenemos en Estados Unidos, eso es verdad, ¿no? Y la industria, el polígono industrial lo tenemos en Asia. Y el huerto lo tenemos en América Latina, o lo tenemos en África, en zonas de África. Y Europa es el parque temático. Europa es el parque temático. Bueno, eso que es una butad puede reflejar algo quizá de la situación en la que nos vemos, de tal manera que nos pareció espléndido cuando la presidenta Ursula von der Leyen en enero en Davos nos sorprendió activando un plan que ya se había, intentado o propuesto antes de la pandemia, ¿no? Dijo, vamos a hacer un plan industrial. Y vamos a movilizar 350.000 millones y vamos a hacerlo además siendo coherentes y respetuosos con el Pacto Verde. Bueno, pues eso era un poco como la cuadratura del círculo, pero ahí está, empezó a rodar y ese es el tema que hoy nos trae aquí y nos ocupa. Gracias una vez más y paso a nuestra compañera, socia de Europa en Suma y periodista de Radio Nacional, Lola Albiach, el micrófono. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a la Fundación Amberes y a los ponentes que nos van a ilustrar de este tema tan complicado. Para la catedrática de Historia Económica y vicepresidenta de la Comisión de Industria del Parlamento, colega de Pilar, Lina Gálvez, la falta de una auténtica política industrial europea es una de las carencias de la Unión, costosa y difícil de justificar en pleno proceso de descarbonización y digitalización de nuestras economías. Así empezaba su análisis en abril, que nosotros hemos retomado en la presentación de este foro. Pero por su parte, el asesor financiero Faisal Jaffied y el periodista Andrés Ortega iban mucho más allá y un poco más tarde decían, tras 40 años de desregulación del mercado, se está produciendo una ruptura de las políticas económicas. Su manifestación más espectacular es el retorno de la llamada política industrial vertical, el apoyo público discrecional a un sector en particular o a campeones nacionales o europeos industriales, mediante generosas subvenciones, excepciones fiscales específicas y compras públicas. Bueno, ambos reflexiones tenían varias cosas en común. La queja de que Europa se está quedando atrás de esta competición internacional. China comenzó su plan de industrialización tras la crisis financiera global en 2015. Aseguraron las redes de suministro y la compra de no pocas gangas europeas con lo de la ruta de la seda y también con el impulso tecnológico y de transformación verde Made in China 2015-2025 para acabar con una recentralización y mayor presencia
del Partido Comunista Chino en la economía y en la industria desde 2020. No hay datos muy precisos de cuánto han invertido en eso, pero bueno, les puedo enseñar luego el cuadro de que han pasado de generar, de estar muy por debajo de la generación solar y eólica, con apenas 200 terabytes o billones de bytes, a multiplicarlo por 5 en 5 años, y ya están produciendo el doble que la Unión Europea y Estados Unidos. Y también pasaron de no fabricar ningún coche eléctrico a 4 millones en 4 años, y hoy ya van por 13 millones, 5 más que Europa y 8 millones más que Estados Unidos. Como ha pasado con Europa, Estados Unidos, aunque es el capitalismo, la cuna del capitalismo más desregulado, pues le hizo falta la pandemia para redescubrir ese rol público en los saltos tecnológicos de la industria y la economía. Y se ha puesto rápido en la carrera para salvar esas importantes debilidades que tiene en las infraestructuras, en redes eléctricas, ferroviarias, de carreteras. Aprobó en noviembre de 2021 2 leyes: infraestructuras, una, y la de chips y ciencia, dotadas con casi medio billón entre las dos. Una apuesta que subió de nivel bastante con la aprobada en agosto del año pasado llamada Ley de Reducción de la Inflación, más conocida como Inflation Reduction Act, IRA, que se ha reforzado incluso con una que se llama Buy American, y todo suma 1,2 billones de dólares entre dinero del Tesoro, provisiones, avales, etcétera. Y más que la cuantiosa suma de Estados Unidos, lo interesante es que tiene un notable riesgo proteccionista, que pone condiciones muy duras a las empresas porque tienen que fabricar norteamericano, lo cual entra en cuestión las leyes de la Organización Mundial del Comercio. Pero también tiene una parte interesante, que es que el enfoque es social, de descentralización y de reactivación, no ya de las zonas afectadas por la pandemia, sino por la deslocalización que ocurrió en los 90. Bueno, la Comisión Europea, lo mencionó Juan, en realidad presentó su estrategia industrial el 10 de marzo de 2020, pero con semejante pulso que fue un día antes de que se cerrara la economía por la pandemia. Y entonces, con las enseñanzas que tuvo la pandemia y su parón, pues se ajustó en mayo de 2021. Nos contará más Pilar sobre eso, y aunque se ha acelerado un poco la agenda legislativa industrial este año, en realidad solo se ha encaminado un poco la ley de chips, que creo que se ha aprobado, y las propuestas sobre materias primas fundamentales, reforma del mercado eléctrico y ley sobre industria de cero emisiones. Pero en realidad, en la reactivación post-COVID, mientras se ponía en marcha este plan, del cual en España lo conocemos por los fondos de reactivación, o consideramos la reindustrialización casi que solo los fondos de reactivación, se dio un gran salto, es verdad, creando ese fondo mancomunado de 723.000 millones de euros. Pero lo que se cuenta menos es que para entonces, cuando ya se aprueba este plan, este fondo mancomunado, en realidad varios países habían dado ayudas estatales muy poderosas a sus industrias, de 672.000 millones en total, al menos el 60% Francia y Alemania, los países con más músculo o capacidad financiera. En relación a su PIB, ha sido en Alemania de un 9,1%, en Italia, por ejemplo, de un 7,6%, en Francia de un 6,1%, en España solo ha llegado a 1,8% del Producto Interno Bruto. O sea, que ha sido tan poderosa la inversión directa estatal en sus propias industrias como el fondo mancomunado. La pregunta del millón es si Europa puede emprender un plan industrial ambicioso, que vaya más allá de ese fondo mancomunado que tenemos hasta ahora, suficientemente rápido, tal como están yendo las otras potencias económicas del mundo, y donde no sea una suma de esfuerzos nacionales y de planes de reactivación o de PERTES. Por no hablar también si se puede hacer todo eso sin fondo mancomunado ambicioso, sin unidad bancaria, sin fiscalidad común,
Y también hay otras incógnitas, pero eso ya lo hablaremos, sobre todo con Timo, que son casi cajas de Pandora de ese plan de industrialización. De un lado, el cambio climático y sus sorpresas, y del otro, a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial y la robotización. Sin más, pasamos a darles la palabra a los verdaderos expertos. Como bien conocen, Miguel de Sebastián es muy conocido como exministro de Industria, Turismo y Comercio, pero poco como profesor de Fundamentos Económicos en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Economía por la misma universidad y también por la norteamericana Universidad de Minnesota. Pilar del Castillo, hoy eurodiputada de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, preside el Foro Europeo de Internet, copreside también el Intergrupo Parlamentario de Inteligencia Artificial y antes fue, como saben, exministra de Educación, Cultura y Deporte. Desde Bruselas va a entrar por videoconferencia Florent Marcellesi. A falta de listas transversales europeas, es de esas raras avis de nacionales de un país, Francia, que se presenta a las elecciones europeas por otro, que es España. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Lyon y también se hizo urbanista en la Universidad de París, coportavoz de los Verdes Equo y antes eurodiputado de ese grupo. Y por último tenemos a Timo Guerres, es doctor por la Universidad de Comillas, también por la holandesa Universidad Técnica de Delft, miembro del Instituto de Investigación Tecnológica y de la Cátedra de Estudios sobre Hidrógeno. Centra sus investigaciones en la transición industrial hacia una economía neutra en emisiones. Sin más, vamos a darle la palabra a Miguel Sebastián. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas por la asistencia, también los que están online. ¿Tiene que con esto? ¿Se oye bien? ¿Se oye suficiente? ¿Se oye bien? Sí. Vale, pues te lo dejamos aquí. Apágalo. Sí. ¿No te has puesto de esto? Bueno, luego si no te damos este. Claro. Bien, en primer lugar, agradecimientos a Europa en Suma por la invitación, también a la Fundación Carlos Amberes por la hospitalidad y decir que es un placer discutir sobre un tema que siempre me ha interesado, el tema de la política industrial, en este caso industrial del Pacto Verde Europeo, y hacerlo con un panel tan ilustre como el que forma Pilar, Timo, Loren y por supuesto la moderación de Lola. Bien, antes de empezar en el tema del plan industrial del Pacto Verde, a mí me gustaría hacer unas consideraciones generales para ubicar la posible discusión o debate que podamos tener en la segunda ronda, ¿no? La primera consideración general es que yo creo que ha quedado definitivamente enterrada la idea neoliberal de que la mejor política industrial es la que no existe. Una frase que la dijo Gary Becker, el profesor de la Universidad de Chicago, y que aquí en España lo dijo alguien anónimo. ¿Qué digo lo de anónimo? Porque la persona que se supone que lo dijo ahora dice que no lo dijo. Entonces, para no meternos en ningún lío, decimos que fue anónimo, pero alguien lo dijo. Pero precisamente de un gobierno socialista para más. Bien, yo creo que el sector industrial es importante. Y es importante mantenerlo, evidentemente mantenerlo no de forma artificial, sino apoyarlo. Creo que es algo que todo el mundo comparte. Esto, si no tuviéramos el reto medioambiental, climático, per se, sería ya suficiente el argumento de la importancia del sector industrial como sector innovador, exportador, empleo de calidad, que empuja el crecimiento a largo plazo. Pero es que además tenemos un plan, digamos, climático que es muy estricto, muy ambicioso, y es que en el año 2050 queremos alcanzar las emisiones cero de carbono, en términos netos, emisiones cero. Y para eso es prácticamente imposible conseguirlo si no hay una política industrial encaminada a ese objetivo, ¿no? Como bien ha dicho Lola, es verdad que Europa lleva algunos años, porque esto tuvo mucho debate. Yo recuerdo cuando yo era ministro los debates, aquí el único que me apoyaba era el comisario de Industria, el comisario
europeo, Tajani, pero un poco más. Y estaba casi mal visto hablar de lo de que Europa, igual que tenía política monetaria, debería tener una política industrial común, ¿no? Y ahora yo creo que afortunadamente esto ha cambiado, ¿no? Entonces Europa es verdad que ha dado pasos en la dirección correcta. La cuestión es la velocidad, que tú lo has mencionado, ¿no? Si está yendo a una velocidad apropiada dado los acontecimientos. Yo creo que esto tiene que ser un tema para el debate. Yo creo que tanto la pandemia como la crisis de Ucrania han puesto claramente de relieve las carencias europeas que no surgen por la pandemia, estaban ya ahí y por la guerra, pero sí que la pandemia y la guerra las han puesto de manifiesto, tanto en el sector industrial como en el sector energético. Y estos acontecimientos pues, han supuesto un impulso a la política industrial europea, aunque tenemos el riesgo de que cuando todo pase, la pandemia prácticamente ha terminado, no del todo, pero prácticamente ha terminado, y la guerra de Ucrania, digo yo que pronto, esperemos, terminará. De hecho, todo el componente de precios de la energía ya ha terminado, podemos decir que la crisis energética ya ha terminado. El problema es que podamos volver a como estábamos antes de la guerra o antes de la pandemia. Es decir, que todo esto, que ha tenido un gran impulso con la pandemia y con la guerra, se pare y volvamos otra vez a la situación de partida. Esperemos que no. Cuando hablamos de política industrial europea, ¿a qué nos referimos? Realmente nos referimos a dos cosas que están relacionadas pero son distintas. Uno, que Europa permite, impulse, apoyo políticas industriales de cada país. Esa es una dimensión. Y la segunda, que Europa, per se, haga una política industrial europea, mancomunada, financiada con el presupuesto europeo, etc. Y son dos cosas distintas, aunque están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la primera dimensión, que Europa facilite las políticas industriales de los países miembros, pues me refiero a flexibilizar, como se está haciendo, por lo menos transitoriamente, este concepto tan complicado de las ayudas de Estado, este concepto tan complicado de fair competition, que no sabemos muy bien lo que es, pero nos lo aplicamos los europeos a nosotros mismos y no a los demás, y esta idea muy europea de pero que el gasto sea proporcionado, que es algo que también hay que plantearse qué quiere decir el gasto proporcionado, porque le empezamos a meter restricciones a la política industrial y al final no tenemos política industrial. Aunque el tema del gasto proporcionado yo creo que pertenece a la discusión sobre las reglas fiscales, que están en revisión y que parece que alguien puede decir, ¿pero qué tendrá que ver esto con la política industrial? No, tiene que ver mucho, porque si esas reglas fiscales que están en revisión se modifican favoreciendo la inversión en los sectores, digamos, tecnológicos, digitalización o en energías renovables o en economía circular, etcétera, estas reglas fiscales están ayudando a la política industrial europea. Por lo tanto, no son, digamos, elementos distintos, ¿no? En cambio, la política puramente europea, la otra dimensión, me refiero a temas regulatorios, por ejemplo, la regulación del mercado eléctrico, que está, digamos, pendiente de que se llegue a un acuerdo, cambios fiscales en el comercio exterior, es decir, que haya algún tipo de impuesto sobre el carbono para las importaciones procedentes de otros países. Esto, en teoría, parece que se ha aprobado, pero que no se va a poner en marcha hasta el año 2026. Entonces, pues volvemos todo a demorarlo en el tiempo. Y lo cierto es que Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden, que tanto monta tanto, pues han metido en una política de proteccionismo que realmente es sorprendente que no haya tenido todavía una respuesta contundente por parte europea. Y ahora voy a hablar ya más específico del plan industrial del Pacto Verde. Este plan industrial, que forma parte del Pacto Verde con todos los objetivos climáticos, realmente es más bien un plan que pertenece al primer tipo de política europea. O sea, no es política industrial europea, no es un plan europeo, sino que es un plan que permite a los países
poner en marcha sus políticas industriales destinadas a favorecer la lucha contra el cambio climático y alcanzar ese objetivo ambicioso de las emisiones netas de CO2 en el año 2050. Y tú lo has mencionado en el caso de los PERTES en España, el caso de Francia 2030, el caso de Alemania con el Deep Tech, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, como también has mencionado, al final no tenemos un plan de la segunda dimensión, que sería el plan europeo propiamente dicho, que pueda hacer competencia al IRA americano. El IRA americano son 370.000 millones de dólares en créditos fiscales. Créditos fiscales, al contrario de las subvenciones, es que te van a pagar cuando tengas el producto. Y está bastante bien porque eso te ahorras posibles, digamos, fraudes, triquiñuelas, tal. Si no tienes el producto, no te pagan, ¿no? No es como una subvención que te lo pagan antes y luego empiezas a producir, ¿no? Y esto, pues, en el caso de Estados Unidos, además requiere que la fabricación sea en Estados Unidos y nos llevan casi, me atrevería a decir, un año de ventaja a Europa con el IRA. Un ejemplo del IRA que se está ya contagiando a Japón, a la India, y que hablamos poco de estas experiencias, pero realmente todos los países, los grandes países por lo menos, se están poniendo las pilas en el tema de la política industrial, ¿no? La cuestión de la dependencia tecnológica de China, pues es importante. China representa el 75% de la producción mundial de paneles y el 97% de la producción mundial de las obleas fotovoltaicas necesarias para producir paneles. 97%. Por cierto, Europa el 0,5% de las obleas y el 3% de los paneles. Pero esto no ha sido siempre así. Alguien dirá, bueno, pues esto es de toda la vida. No, yo cuando llegué al ministerio en el año 2008, China fabricaba el 33% de los paneles mundiales y Europa el 33% de los paneles mundiales. Estamos a la par. Y si China nos ha barrido, ha sido precisamente porque ha habido una ausencia de política industrial en Europa que permitiera no solamente avanzar en una industria que entonces era incipiente, porque era incipiente en el año 2008-2009, la fabricación de paneles solares, pero sí que estaba claro que ese era el futuro. Y yo creo que esto que fue desmantelado en Europa como consecuencia de la crisis financiera, pues, se debería hacer una autocrítica, y para que esto no solamente no se trata, digamos, de recuperar el terreno perdido, sino de que no vuelva a ocurrir con otras áreas o productos tecnológicos como ha ocurrido con los paneles. Yo creo que el plan industrial del Pacto Verde creo que se queda corto, creo que va lento y que sin duda se tendrá que ver reforzado con una mayor participación de fondos europeos y sobre todo un horizonte de permanencia. Claro, si al final vamos a decir, bueno, esto ya ha pasado, si lo de Ucrania ya ha terminado, venga, vamos a dejarnos de todo este rollo y vamos a volver, digamos, a donde estábamos. Si no hay un espíritu de permanencia, que yo le echo en falta, sinceramente, pues creo que va a tener un recorrido muy decepcionante para el papel que tiene que representar Europa en el contexto internacional. Muy bien. Se ha pasado solo un minuto. Más o menos 10, pero vamos. Le voy a pedir que le dejemos paso al de Bruselas, porque me están diciendo que ya va con el tiempo justo para el avión. Entonces le damos paso a Michelesi, ¿no? Ahí lo vemos. Sí. Me tenéis que responder por el micro. Sí, te oímos, te oímos. Hola, te oímos. Muy bien. Te damos paso. Se trata de, ya lo dije, Florent Marcellesi, ya te hemos presentado, no sé si nos has oído, y cuando quieras. Tienes 10 minutos. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros, aunque estoy un poco ahí acelerado, os voy a admitir, no por el plan industrial, sino
sobre todo por las negociaciones ahí de cada las elecciones. Ahí yo cuando acepté participar en este seminario, no me puedo imaginar que vamos a tener elecciones el 23 de julio, y por eso tengo que coger para ir a de urgencia. Pero centrándome en el plan, sobre todo después de la introducción que ha hecho Miguel, y agradezco, yo me voy a centrar sobre todo pues, en los detalles más y en lo que ha propuesto la Comisión Europea. Y de hecho yo creo que eso primero es una buena noticia. Es una buena noticia que la Comisión Europea haya propuesto este plan, efectivamente ya en 2020, pero luego llegar algunos meses con mucho más precisión, porque hace falta por tres razones principales, que ya han sido comentados. Primero, porque nos hemos dado cuenta, principalmente, primero, en la pandemia durante la COVID y luego la guerra de Ucrania, pues que tenemos una ausencia bastante demasiado importante de una soberanía industrial en Europa. Y si queremos pesar tanto el nivel geopolítico, pero también hacer frente a un mundo cada vez más cambiante, más complicado, más complejo, pues tenemos nosotros desarrollo industrial mucho más potente. Lo segundo, porque estamos viendo también pues, la competencia que están haciendo los grandes bloques, sea China o que sea Estados Unidos. Por tanto, ahí tenemos que tener una política industrial plenamente desarrollada y plenamente que nos permita justamente jugar nuestro papel y primero para poder dar y aportar bienestar dentro de los límites del planeta a nuestra sociedad europea. Y el tercer pilar, que creo que también se ha comentado y que me parece incluso para nosotros desde Verdes, pues el pilar que nos cambia absolutamente todo en los últimos años y para las próximas décadas es el cambio climático, mejor dicho, la emergencia climática. De hecho, hoy otra vez salía una noticia que nos recordaba que estamos alcanzando los niveles más altos de emisiones y las temperaturas más altas que nunca hemos alcanzado. Y por tanto, pues ahí tenemos una necesidad imperante de dar una respuesta también de la industria, porque la industria al mismo tiempo tiene que ser un factor de mejor ante la emergencia climática, tiene que ser una industria que se adapte al cambio climático para poder hacer frente y al mismo tiempo ser capaz de crear bienestar, prosperidad económica y puestos de trabajo. Por tanto, viendo estas tres patas, es una buena noticia que la Comisión Europea haya decidido lanzar este plan industrial de Pacto Verde ahí con dos pilares, ¿no? Todavía no hemos entrado, pero son dos pilares principales. Una es la ley sobre la industria con cero emisiones netas y el segundo pilar es la ley de materias primas fundamentales. Y esto, hay dos cosas ahí a apuntar. Primero, la ley sobre la industria con cero emisiones netas es importante porque realmente además pone un foco primordial en la industria, pero sobre todo en los puestos de trabajo que puede crear, porque además tenemos que ser conscientes que una transición ecológica con justicia social bien hecha, pues son millones de puestos de trabajo que se pueden ver beneficiados de esta transición. Pero al mismo tiempo, sin duda, esta ley tiene que ser más ambiciosa. Miguel lo ha dicho por la parte de financiación, pero también tiene que ser más ambiciosa esta ley en muchos niveles. Es decir, no es que estemos enfrentándonos a un problema climático puntual, no. Nos estamos enfrentando a una emergencia climática de tal magnitud que tenemos que tener unos objetivos mucho más ambiciosos para poder hacer frente a esta crisis climática. Por tanto, es muy importante que esta ley de industria de emisiones cero netas realmente se centre en sectores prioritarios, que los tengan bien encarillados y que los apunte con claridad. Y que diga, primero, pues tenemos que apuntar a estos sectores con mucha ambición hasta 2030. Tenemos que apuntar al sector de las baterías, sus componentes, las energías renovables, como la solar fotovoltaica, la térmica, la eólica, la geotérmica o la bomba de calor.
todas las tecnologías de GED. Eso es importantísimo, que apunte la ley hacia estos sectores de forma prioritaria. Pero al mismo tiempo tiene que decir claramente donde no tenemos que apuntar, porque con la historia reciente de los últimos 30, 40 años en el mercado eléctrico y el sector energético, sabemos también lo que no funciona y lo que es perjudicial para el medio ambiente. Entonces, es importante también que digamos de forma explícita que las actividades perjudiciales para el medio ambiente, no probadas a escala o vinculadas a los combustibles fósiles, no pueden ser realmente un sector donde invertir de cara al futuro para la industrial, que sea la biomasa, que sea los agrocombustibles, que sea el biogás, la energía nuclear o la captura y almacenamiento de carbono. Tenemos que descartarla. Sí a lo que funciona, sabemos que es de futuro, y no a lo que sabemos perfectamente son falsas soluciones ante un problema de ámbito global como es la emergencia climática. Lo segundo, que comentaba también antes el ponente, es desarrollar pues, un pilar de inversión fundamental y que permita justamente orientar el dinero de forma masiva a esos sectores prioritarios. Ahí pues, tenemos que tener nuevas fuentes de financiación, tenemos que tener una estrategia para las pymes, tenemos que tener un fondo para la soberanía europea que realmente sea un instrumento no solo o global para todo, pero realmente con una capacidad que vaya más allá de las tecnologías limpias y pues se pueda dirigir a todos los sectores que he podido comentar antes, y también pues tener un fondo de innovación que permita ampliar las fuentes hacia los diferentes sectores comentados. Al mismo tiempo, yo creo que es importante también comentar que en el marco de esta ley necesitamos también introducir pues, lo que se puede llamar una condicionalidad, ¿no? Una condicionalidad climática, medioambiental y social a cambio de ayudas públicas. Es decir, si vamos a ayudar pymes y empresas, es importante que los que reciban este dinero también tengan subvenciones vinculadas a compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de cara a 2030. Es decir, que no demos dinero a cualquier tipo de empresa, sino empresas realmente con compromisos sociales, medioambientales, climáticos ante los próximos años. Y solamente para terminar, como hay dos pilares, como os decía al principio, un pilar es la ley sobre industria con cero emisiones netas, pero el segundo pilar es la ley de materias primas fundamentales. Y ahí pues es un pilar fundamental, porque es verdad que si queremos llevar a cabo de forma correcta esta transición ecológica, pues necesitamos unas materias críticas, unas tierras raras. Primero, porque eso nos permite no depender de los dictadores o los regímenes autoritarios, pero al segundo tiempo también nos permite recuperar soberanía. Pero para hacerlo tenemos que hacer también con sentido común, porque sabemos perfectamente que si queremos relocalizar, por ejemplo, las materias primas y su extracción, por ejemplo, en Europa, pues eso tiene una influencia, tiene un impacto medioambiental sobre las personas trabajadoras y sobre el medio ambiente. Por tanto, ahí es importantísimo poner una legislación potente que permita una actualización, pues que permita poner un marco para poder justamente preservar las áreas protegidas, proteger la red Natura 2000 y pensar que en el fondo, si queremos conseguir esta transición ecológica y justa, no solamente va a ser a través de un aumento simplemente del crecimiento industrial, sino simplemente también tenemos que pensar al revés de una gestión de la demanda. Es decir, no vamos a salir de la emergencia climática solo apostando por la innovación de la tecnología o pensando que este mundo es un mundo que puede crecer de forma indefinida en un planeta finito. Ahí tenemos que pensar al revés y pensar que es tan importante para conseguir los objetivos del plan industrial verde pensar en la reducción de la huella material. Y para esto es necesario una gestión de la demanda, es necesario un cambio en las formas de vivir que tenemos, y ahí es donde tenemos que plantear justamente que además del ecodiseño, además de la innovación, además de la tecnología, es importante plantear lo que vamos a subvencionar. Solamente coger un ejemplo. De cara al futuro es importante tener un transporte sostenible, por supuesto, y ahí, pues en vez de apostar
por una aviación siempre en crecimiento, pues apostemos más bien por una red de trenes que nos permita movernos en toda Europa. Es decir, apostar por lo realmente sostenible y por lo que permita realmente proteger el planeta a largo plazo. Y yo espero de verdad que esta cuestión del plan industrial verde también sea una cuestión que tengamos de cara a las elecciones, porque al final, más allá del ruido que puede haber con las elecciones, es importante que hablemos de ideas, es importante que hablemos de los diferentes modelos industriales que tenemos los diferentes partidos en mente. Y uno de esos modelos es justamente un modelo verde donde la industria juega un papel positivo para un desarrollo que sea sostenible y justo. Y de hecho, pues nosotros son ideas que ya habíamos planteado en las elecciones precedentes, ¿no? Que apenas fueron hace 2 semanas, en torno a un plan reindustria, por ejemplo, para Madrid, donde vemos que es posible justamente convertir Madrid en un gran centro industrial en torno a la ecologística, en torno a lo agroecológico, en torno a la rehabilitación de vivienda, en torno a la memoria sostenible. Es decir, que realmente existen propuestas que tenemos que poner encima de la mesa y aprovechar justamente las oportunidades que se han abierto con los planes de recuperación y con los nuevos fondos que se van a crear de cara al futuro. Yo creo que ahí, en este sentido, pues España puede jugar un papel importantísimo porque tenemos una capacidad, unas posibilidades enormes para ser un centro de innovación, para ser un centro de lo que podría ser el mundo de mañana más verde, más justo. Y además, en el caso de España, somos uno de los países que más lo necesitamos. Justamente porque somos uno de los países que más estamos sufriendo el cambio climático. Por tanto, es importantísimo que nos pongamos manos a la obra, que lo hagamos junto con la Comisión Europea y que esto nos permita llegar a una transición ecológica con justicia social. Muchas gracias, Clement Marcellesi. También solo se ha pasado 1 minuto, o sea que muy bien. Te deseamos un buen vuelo. Vamos a darle la palabra a Pilar del Castillo. Si me lo pasas casi mejor, porque no sé si tengo la potencia de voz de Miguel. No sea que... Bastante potencia de voz. Vamos a ver. Bueno, primero muchas gracias a Europa Suma y a Carlos de Amberes. Se han dicho ya muchas cosas. Yo voy a intentar focalizarme al máximo, porque si no nos focalizamos progresivamente, al menos, pues tendremos una conversación más, y es una conversación más. Aquí no vamos a resolver absolutamente nada, vamos a intercambiar opiniones y a tener una conversación sobre este tema tan interesante. En primer lugar, hay que decir que cuando hablamos de política industrial hablamos del universo, y al hablar del universo pues hay tantas subáreas, subsubáreas, que es imposible abarcarlas todas, y que, y menos en una conversación de este tipo, y por tanto eso se subsume a la dimensión de el impacto de las políticas relacionadas con el cambio climático y con la industria, que es solamente una dimensión. No lo olvidemos. Hay dimensiones tan importantes como la de la digitalización, que es absolutamente crucial como tractor fundamental de la capacidad competitiva de una economía, que es otra dimensión y no la podemos incorporar aquí, pero es una dimensión fundamental. Hoy día el gran tractor de la competitividad de la industria es la digitalización. Estamos en una economía de datos y, por tanto, ahí hay un número de dimensiones extraordinarios. Yo esta mañana esta mañana he estado con el sector, uno de los sectores subsidiarios del sector del automóvil, hablando de la nueva normativa que va a haber europea sobre datos industriales, que va a permitir el acceso a los datos industriales como no se había permitido hasta ahora nunca. El 80% de los datos industriales no se utilizan. Y bueno, no voy a entrar en ello porque no vamos a hablar de eso, pero hay tantas y tantas cosas. Las infraestructuras son importantes, las infraestructuras digitales, no solo las de comunicaciones electrónicas, no solo las redes de altísima velocidad y el 5G y el 6G, sino los sistemas computacionales,
en fin, los semiconductores, en todo eso estamos muy atrás respecto de Estados Unidos y de China, y ahí también se están haciendo esfuerzos, etcétera. Y además, los objetivos de cambio climático no se van a conseguir si no hay una presencia de las tecnologías digitales en primera línea. Tiene un impacto fundamental. Y yo llamo la atención sobre la realidad de que cuando se habla de los objetivos de cambio climático, se habla de los límites, se habla de las tecnologías más verdes, pero no se habla con tanta frecuencia del impacto que tienen las tecnologías digitales para conseguir que efectivamente consigamos, por otro lado, esos objetivos que nos hemos marcado, pues muy ambiciosos, pero muy necesarios también. Yo creo que estos últimos 3 años ha habido 2 momentos, lo ha señalado muy bien Miguel también en su intervención, que han sido decisivos para la situación en la que se encuentra Europa a la hora de afrontar los grandes retos, entre otros el reto de la política industrial. Uno fue el COVID y otro ha sido la guerra de Ucrania. En el primero se hizo evidente que Europa estaba desnuda porque sus industrias habían deshecho la presencia de las cadenas de valor en la propia Europa y no estaban muchos días en Europa, no había manera de comprar cosas tan básicas como mascarillas, guantes, respiradores, etcétera, porque todo se fabricaba fuera, y ahí emergió una necesidad, una conciencia de reforzar una mayor autonomía estratégica. Y la segunda ha sido la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha demostrado que Europa era un gigante encadenado. Cuando la marea bajó, se vio quien nadaba desnudo, y Europa nadaba desnuda en materia de energía. Tenía todavía y tiene capacidad competitiva global, especialmente en la industria de manufacturas, pero era totalmente dependiente en materia energética. Así que estábamos ante un gigante encadenado en ese sentido, y eso también alentó la necesidad de poner en marcha determinadas medidas y determinados planes para recuperar independencia frente a la dependencia, ¿no? Bueno, y entro con esto ya en el tema concreto del Plan Industrial del Pacto Verde. Hay 2 elementos fundamentales que definen la situación del actual sector: un reajuste de las cadenas de valor mundiales. Yo me referiré a ello por la recuperación posterior a la pandemia. La industria busca proveedores más fiables y cadenas de suministro más regionales y resilientes. En relación a lo que decía, hay un aumento generalizado de los precios de la energía, que bien hemos conocido, que ha generado un problema de la inflación que seguimos teniendo todavía. El desajuste que ocasionan estos precios, no hay que decir cómo de relevante es, porque al final la energía es un insumo básico y un factor esencial también para la competitividad de la industria. Pues bien, la respuesta a estos 2 desafíos, de manera muy sintética, que ha tenido la Unión Europea, ha sido un refuerzo de la autonomía estratégica, por cierto, un concepto de origen militar, a que no adivinan de dónde, es muy fácil, de inspiración francesa. El concepto de autonomía estratégica es verdad, además es muy francés esto hoy día también. Y luego la autonomía estratégica pues, ha consistido básicamente en promover la presencia en suelo europeo de cadenas de valor de sectores industriales también más estratégicos. Y luego las medidas energéticas propiamente dichas. A corto plazo, diversificación de suministros, solidaridad entre Estados miembros que ya se han adoptado, y la aceleración de medidas a largo plazo: eficiencia energética, energías renovables y avances tecnológicos. La respuesta de la Unión Europea está basada en nuestras ventajas y desventajas competitivas y estratégicas en ámbitos industriales, energéticos y de materias primas. En estos 3 ámbitos, el Plan Industrial del Pacto Verde podríamos decir que es la síntesis de estos elementos y pretende además ser una respuesta europea. No es la Inflation Reduction Act, porque es distinta, pero no cabe duda que ha sido un impulsor esa regulación americana en la adopción de nuestra Net Zero Industry Act. Pues bien, ha habido 3
hay 3 o 4 elementos que están en los pilares del Pacto Industrial Verde ahora mismo. Una ley europea sobre la industria de cero emisiones para promover la fabricación en suelo europeo de tecnologías claves para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050. Se trata, como ya saben, de sectores que van a disfrutar de un marco europeo favorable a largo plazo para su promoción, como baterías, el hidrógeno o las renovables. Una ley europea de materias primas fundamentales. Tenemos todavía la flexibilización del marco temporal de ayudas de Estado hasta el año 2025 y luego los fondos de recuperación y resiliencia. Decía Miguel, como en juicio, buen criterio, buena información, que hacía falta más financiación y que, y decía alguien más, yo creo, que con qué se va a financiar esta regulación de la Net Zero Industry Act, o sea, de las industrias de cero emisiones. Pues bien, la Comisión, en alguna entrevista, alguno de sus comisarios, dijo que esto tendría una financiación de aproximadamente 369.000 millones de euros. Muy parecido a lo que tenía la americana, que era de 379.000 millones de dólares. Pero claro, cuando se preguntaba ¿y de dónde salen? ¿Y de dónde salen? Pues claro, de las ayudas de Estado. Bueno, no, de las ayudas de Estado no, porque hay que equilibrar, porque hay unos que tienen, otros que no, entonces se descompensaría todo. ¿De dónde? Bueno, se podrán utilizar lo que no se haya utilizado de los fondos de resiliencia y recuperación. Y entonces es curioso porque ese fondo, cada vez que hay una propuesta, se tira de él nominalmente, y es como un fondo circular. Conocemos la economía circular, pero parece que empezamos a conocer los fondos circulares, porque se tira, claro, es un fondo tan cuantioso que, al final, oye, pero si aquí al final había más de 700.000 millones para Europa, ¿por qué no planteamos que aquello que no se haya gastado? Pero claro, así no puede ser. De todas maneras, hay algunas propuestas para esta financiación de esta última norma que les estaba hablando, que se está empezando a discutir en el Parlamento, y el ponente parlamentario de esta regulación propone en su draft report, en su propuesta que ahora tenemos que empezar a discutir, porque como la Comisión aquí no propone ningún apoyo financiero, en principio, para esta propuesta, pues recomienda que los Estados miembros asignen el 25% de los ingresos de su sistema de comercio de derecho de emisiones nacionales para gastos destinados a lograr los objetivos establecidos en esa propuesta. Esto lo vamos a discutir ahora y ya veremos cómo queda. Hay otra cosa interesante de esta que a mí me gustaría subrayar, porque es lo que yo pienso y lo que pensamos bastantes, y es que esta ley, la Net Zero Ley, vamos a llamarla, perdón que lo diga en inglés porque me sale siempre con más facilidad, pero referenciar la ley europea, esta ley, referenciarla a la ley europea, a la taxonomía que ya tenemos, que ya recoge las inversiones verdes, las que reducen emisiones, todas las que reducen emisiones, incluida la energía nuclear. Tiene la ventaja esto, ¿de qué? Tiene la ventaja, y es importante, de incluir a muchos sectores industriales, como el acero, el cemento, las industrias químicas, porque son áreas básicas que están emitiendo también. Y si están emitiendo y se les ayuda a que tengan tecnologías que emitan menos, la cadena, digamos, de valor negativo, que sería el de la emisión última de CO2, también es importante que parta desde abajo y que, por tanto, estas áreas que son fundamentales, como el acero, como el cemento, como la industria química, si tienen también la posibilidad de estar incluidas en cuanto a que se favorezca el uso de energías limpias y se reduzca la emisión, van a tener un impacto porque están va de abajo arriba. En fin, son aspectos
de los que se pueden debatir muchos elementos. Yo creo que se ha dado, acabo ya, se ha dado un paso importante en estos últimos 3 años. Hay una conciencia como yo nunca había visto entre los Estados miembros de la Unión Europea, en las instituciones europeas, del valor de ir hacia una mayor integración en toda una serie de aspectos, en este caso los que tienen que ver con la energía, los industriales, etcétera, y esto es realmente importante. La Unión Europea funciona a veces a saltos y luego tiene temporadas que no da pasos adelante en una mayor integración, y sinceramente creo que estamos en un momento de una conciencia de necesidad de una mayor integración y también, no, ¿por qué no decirlo? Lo decía antes, de una mayor autonomía estratégica. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, ahora vamos con Timo Guerres, que ya estaba inquieto. Tienes 10 minutos. Vale, vamos a ver si voy a cumplir los 10 minutos. Como primero, muchísimas gracias por la invitación a Juan, a este ilustre y ronda de debate con tanta fama. Y también quiero reflexionar un poco a esta invitación, porque yo soy académico y porque estoy sentado aquí, porque había pasado algo en los últimos 6-7 años, que al final la realidad ha sobrepasado el mundo académico. Porque el compromiso hacia emisiones neto cero y las consecuencias que estamos viendo por eso, es algo que en la academia se estaba hablando, pero ahora las acciones básicamente de verdad están sobrepasando la academia. Y bueno, mi rol que veo un poco en este debate es llevar, otra vez, llevar la discusión de vuelta a qué es al final el título de esta charla, el Plan Industrial del Pacto Verde. Porque hay verde aquí. ¿Y por qué hay verde aquí? Porque la industria hoy en día no está verde. ¿Por qué no está verde? Hoy en día la industria española es responsable por 20% de las emisiones del país. Esos 20% de emisiones son directas y estas emisiones directas tienen 2 fuentes principales. La primera, y esos son 2/3 de las emisiones industriales, se puede dedicar a solamente 3, 4, 5 sectores. Y eso de verdad solamente son unas pocas instalaciones industriales, porque estas son las instalaciones industriales que están produciendo, manufacturando materias primas que utilizan carbón como base para sus procesos. Esto es, como Pilar mencionó ya, por ejemplo, el cemento, todo el sector petroquímico, pero el de petroquímico básico, el sector siderúrgico hasta un cierto punto. Y estos sectores, todo tienen en común que están procesando como materia prima el carbón. Y este tiene el gran reto, que no solamente tenemos emisiones del uso de energía, que es muy intensivo en estos sectores, pero también emisiones de proceso por procesar la molécula de carbón. El otro tercio de las emisiones viene por el uso de calor térmico en la industria manufacturera. Y este solamente es un tercio, y esta parte de la industria es mucho más importante en términos económicos que la producción de materias primas. ¿Y por qué estamos emitiendo estas emisiones directas en estas industrias? Es por procesos térmicos. Pero ahí hay un truco, porque el 90% de los procesos térmicos en estas industrias, en el sector manufacturero, están bajo de 200 grados. Entonces, utilizamos el gas natural en primer lugar puramente para hornos, para calderas, para producir calor hasta 200 grados. Eso me viene a la segunda pregunta. ¿Qué cambios sean necesarios que para esta industria o la industria en general sea verde? Porque este de verdad es el reto de la transformación industrial. Estas son las emisiones sobre las cuales estamos hablando. Y ahí hablamos, en primer lugar, sobre soluciones técnicos y estructurales. Y de nuevo tenemos que diferenciar entre estos 2 sectores, de las materias primas y el resto. En el sector de materias primas tenemos soluciones muy específicas que hasta ahora no se han implementado, que es, por ejemplo, la producción de acero primario con hidrógeno, la captura de CO2 en el sector de cemento, pero también incluye medidas hacia un mejor uso del reciclaje, un uso circular de estos materiales primas que son muy intensivos de emisiones y, por supuesto, un uso mucho más eficiente de ese tipo de materiales. Si hablamos sobre los otros usos de la industria, los famosos 200 grados en los procesos térmicos, en todos los otros procesos industriales,
Ahí tenemos soluciones estandarizadas que ya están disponibles. Tenemos calderas que se pueden operar de forma con eléctrica sostenible, renovable, con hidrógeno, con biomasa, con biogás. O tenemos, por ejemplo, bombas de calor, también a nivel industrial, que pueden utilizar electricidad en una forma muy eficiente para proveer este calor de proceso. Y tenemos, que no deberíamos olvidarnos, especialmente aquí en España, la solar térmica, que puede jugar un papel ahí. Pero bueno, tenemos estas soluciones que especialmente para el sector manufacturero están listos para implementar, pero ¿por qué no se implementan? Porque, por supuesto, la economía no sale. Hoy en día, la economía para las empresas para invertir en estas tecnologías no sale. Y bueno, ¿por qué no sale? Es que también falta un marco regulatorio que nos lleva a un mercado unitario, Single European Market, que es de emisiones neto cero, porque esto debería ser el objetivo. Si vamos a una sociedad de emisiones neto cero, el mercado unitario tiene que ser un mercado de emisiones neto cero. Y, por supuesto, circular. Y bueno, ¿qué he puesto aquí? Es un poco el marco regulatorio que tenemos, porque no es así que no hay una política industrial europea, existen muchas medidas y esas medidas, que también es importante, cubren toda la cadena de valor, de la producción de energía, el procesamiento de materias primas, en los procesos de manufacturación, la fabricación, hacia el uso de materiales por los productos, por los consumidores, y de vuelta el reciclaje para cerrar el circuito hacia una economía circular. Y hay muchas medidas que ya existen, por ejemplo, el comercio de las emisiones, pero también, como se mencionó por Florent, el ecodesign, que ya es una legislativa, una regulación que ya existe por muchos años. Y hay una multitud de propuestas para nuevas medidas para asegurar que la economía o el mercado unitario sea net zero emissions en 2050. Pero el gran reto para la industria es que a día de hoy todas esas medidas se quedan bastante poco definidas, que no están sincronizadas, se hacen cosas así aquí, y por supuesto, por mucho de esto, hay planes, se han anunciado planes de la Comisión, se han presentado papeles muy bonitos explicando cómo lo van a hacer, pero al final no hay decisiones y no hay un marco regulatorio que es estable, que da a una empresa la seguridad, si están invirtiendo en estas tecnologías, que de verdad lo pueden operar en el futuro en una forma competitiva. Y esto me lleva al último punto, que al final es el Pacto Verde, porque estamos aquí para hablar sobre el Pacto Verde Industrial. ¿Y qué es el Pacto Verde? ¿O qué debe ser? Primero, ¿qué debe ser? En mi opinión, debe ser una estrategia que explica también a la industria cómo todas esas medidas regulatorias que tenemos a nivel nacional, pero también europeo, nos llevan hacia este mercado de emisiones neto cero, y debería básicamente presentar un plan cómo llegar ahí en los años que vienen, que da la seguridad para invertir en esas tecnologías. Entonces, ¿qué es el Pacto Verde que se publicó en febrero, y después también el Net Zero Industry Act? En primer lugar, y esa es una cosa buena, que estoy de acuerdo con esto, hay un gran empujón hacia intentar acelerar el proceso regulatorio para asegurar que la industria invierte y todo eso, pero eso solamente es un elemento. De nuevo, el otro elemento que se ya habló, las tecnologías, deberíamos producir las tecnologías aquí, ambos por la producción de energía como fotovoltaica, eólica, pero también, por ejemplo, el hidrógeno, que también es marco de esto, y también necesitamos, por ejemplo, también consumir esta energía en una forma renovable. Entonces hay tecnologías limpias ahí, como bomba de calor, las pilas, las baterías, o también la captura de CO2. Pero todo esto se debería financiar, como también mencionó Miguel, hacia por los Estados miembros, para olvidarnos un poco de las reglas de la ayuda del Estado. Y este es, en mi opinión, el problema más grande de todo esto. Porque si nosotros estamos hablando sobre un mercado único, es un mercado unitario, donde todas las empresas deberían competir con las mismas reglas, y ahora vamos viendo y permitimos, o decimos, toda esta parte de la transición
no hay dinero, entonces vamos a dejar a los Estados miembros para invertir, vamos a ver qué ya pasa, y vale, yo soy alemán, y los alemanes justo esta semana publicaron que quieren con sus contratos por diferencia financiar la industria alemana con 10.000 millones de euros al año para transformarlo, que vamos a ver que algunos países que tienen los fondos van a transformar su industria y va a causar un desbalance completamente en los mercados europeos unitarios. Entonces, por supuesto, yo cierro con un poco el mensaje clave de esto. El objetivo debe ser coger todo esto e intentar crear una industria política europea que nos lleva hacia estos mercados de emisiones neto cero, un mercado unitario de emisiones neto cero. Gracias. Se ha tenido al tiempo. Bueno, no sé si ya hay palabras en el público, inquietudes. Sí, ¿hay alguien que quiera intervenir? Usted. Buenas tardes. Señor. No. Señor. Es tan verde el pacto que las vidas. Buenas tardes, gracias a los ponentes. Me llamo Antonio Santos, para que, igual que yo, sé el nombre de ustedes. He visto que en los 4 componentes de la intervención hay 2... ¿Se oye ahora mejor? Sí, ahora mejor. Quería decir, dentro de los 4 ponentes, hay 2 que son del verde industrial, no del industrial verde, y 2 componentes que son técnicos y economistas. Ninguna de estas políticas de pacto industrial verde, si la economía no se racionaliza, no se llevará a la práctica. Estamos hablando de un mercado común, europeo. Empezó Europa siendo la Europa del mercado y el acero. Después el mercado común, siempre mercado, y después el mercado europeo otra vez. Siempre predominó la economía sobre las personas. Conseguimos adaptar la mayor legislación posible en la libre circulación de capitales. Después nos dio tanta vergüenza que conseguimos a través de Schengen la libre circulación de personas. Y ahora, una vez que he resumido esto, quería decir que nos tenía que dar vergüenza, y hemos hecho cosas maravillosas, y yo me siento orgulloso de ser español y europeo, que siendo un potencial de 480 millones de seres europeos, tercer mercado propio mundial, mejor dicho, segundo mercado quitando China e India. Estados Unidos son 340 millones, Europa 470 millones, Japón es otro mercado y China es la que realmente lo es. Y sin embargo hemos sido estados en los que, y seguimos siendo, cada uno va a la suya menos yo que voy a la mía. Y se están haciendo acercamientos. Las políticas se tienen que racionalizar desde el punto de vista de ser todos unos. Ser nuestro primer mercado consumidor somos nosotros mismos, por cercanía y por capacidad. Ahorraríamos en transporte, en emisiones, pero lo hemos dejado todo a que el país que más pueda sea el que imponga sus situaciones. Y me alegro que sea usted alemán y que esté aquí. Bueno, simplemente, resumiendo, porque sé que me estoy extendiendo, gracias por avisarme. Política, primero, de ser 27 estados a una.
ser nuestro primer mercado de consumidores y a partir de ahí empezar a aprender. Porque la pandemia nos ha enseñado todo eso que no hemos sido capaces de hacer durante 50 años. Sí, aquí en Europa, en suma, hay muchos federalistas europeos. ¿Alguna palabra más, alguna pregunta? Las hacemos en una ronda primera y de ahí contestan ellos, ¿vale? Hay 4, 5, uy. Bueno, pues igual respondemos... Vale. Sí, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por vuestras exposiciones. Soy Lucas Moore, técnico de política industrial justo de UGT. Entonces, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en este nuevo giro, digamos, político, ideológico con respecto a la política industrial y cómo se ha manifestado en una serie de instrumentos normativos que, vamos, nos gusta mucho el texto que nos hemos encontrado y cómo se está enfocando. No obstante, yo quería poner sobre la mesa un par de cuestiones que a nosotros desde el sindicato y a mí personalmente me preocupan mucho. Y la primera de ellas, un poco en línea con lo que ha dicho el compañero, es que todas estas ayudas, todas estas inversiones y demás, tienen aparejadas muy pocas condicionales sociales y laborales. Es decir, hay pocos umbrales, hay pocos compromisos de empleo empíricos, cuantificables en todos los instrumentos normativos que nos estamos encontrando. Luego también hay pocos criterios de mantenimiento de todas estas actividades industriales en el tiempo, entonces pues nos sirve de poco darle, no sé, 700.000 millones a Volkswagen para que en 5 años se vaya a Marruecos, por ejemplo. Luego también se me ha ocurrido que estas ayudas, estas inversiones también tienen que tener en consideración que no se pueden, o bueno, poner algún tipo de límites, algún tipo de marco regulatorio para que no se conviertan en dividendos, que no se conviertan en compra de acciones, que al final, pues todos sabemos cómo funciona la economía de mercado y hay que poner algún tipo de freno, algún tipo de mecanismo de control, de supervisión, más allá de los que ya hay puestos, porque al final sabemos que muchos de estos beneficios no pueden ser un trasvase de subsidios públicos a intereses privados y capitales privados. Luego también, en relación más en cuestión con la industria neta cero, creemos que, bueno, creo yo personalmente, que se está olvidando un poco de la industria tradicional que, como muy bien ha dicho el compañero, es vital, es fundamental para este nuevo escenario de sociedad descarbonizada, es decir, la industria siderometalúrgica, la industria química, el refino, plásticos, etcétera, por mucho que se base en hidrocarburos y en otras materias primas contaminantes, es fundamental y no podemos dejar de lado solo porque creamos que hay que elegir una serie de industrias por encima de otras. Y nada, estas mis pequeñas reflexiones. Gracias. Muchas gracias. Además, nos faltaba la voz de los sindicatos y los empresarios son los artífices de la industrialización, o sea que nos hacen falta voces de ese rango. Pasar el micrófono y hacemos esa primera ronda de las 5 palabras. Hay otras 2 por ahí. ¿A quién se refiere con el compañero? Buenas tardes, muchas gracias a todos. Yo soy Jaime Villaverde, trabajo en CREAP, una consultora de asuntos públicos, llevando temas de... ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, decía que soy Jaime Villaverde, trabajo en CREAP, una consultora de asuntos públicos, llevando temas de energía. Mi pregunta, muy breve, sobre todo dirigida a la señora del Castillo, entre los expedientes que conformaban el paquete Fit for 55, estaba la revisión de la Directiva de Fiscalidad de la Energía, que es un expediente que está ahora mismo, algo parado. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Es posible que durante esta legislatura se acabe aprobando, una directiva de fiscalidad, que al final es un instrumento muy necesario para el impulso de cualquier política, o es algo que, que va a ser muy complicado? Gracias. La chica del extremo, ¿ya no? Isabel. Hola, gracias a todos. Yo quería preguntar una cosa. Estamos hablando de 2050, es decir, un horizonte
no se escucha, claro. Un poco más cerca. Un horizonte muy a largo plazo, 2050, ¿no? Y queremos alcanzar para entonces la neutralidad climática. Mi pregunta es, ¿por qué en Europa no tenemos en cuenta el decrecimiento, el postcrecimiento y, desde luego, la prosperidad sostenible, pero a un plazo más corto? Porque a lo mejor los recursos de la tierra se nos acaban antes, o el cambio climático resulta que también nos sorprende y no llegamos a tiempo. Gracias. ¿Ya está la ronda? ¿No falta nadie? Había uno más. Ah, uno más, sí. Es que hay una chica que declinó. Sí, soy José Luis Escario, analista de la Fundación Alternativas. Quería comentar el tema de la reforma reciente que se ha producido en abril. Creo que ya están aprobadas las dos normas comunitarias, una que reforma el mercado de derechos europeo de emisión y otra que introduce el arancel, el mecanismo de frontera del CO2, ¿no? Esto supone un endurecimiento del régimen anterior, que va a hacer pagar más a las empresas que emiten dentro de Europa, y una extensión a más sectores. Y por otro lado tenemos el mecanismo de ajuste en frontera, que lo que intenta es que se creen unas condiciones de igualdad entre los productores de estados terceros y los productores europeos, para evitar justamente que haya una fuga de empresas europeas hacia mercados menos exigentes, ¿no? Pero ahora nos encontramos con el reto de la IRA, de este enfoque de la IRA muy basado en incentivos directos, y también hay un riesgo de fuga de empresas hacia Estados Unidos para aprovecharse de estas subvenciones, ¿no? Quería ver un poco cómo ven, dentro de todas estas piezas, qué debería hacer la Unión Europea, además de lo que ya ha hecho y de la Directiva de la Fiscalidad de la Energía, en este plan industrial, para que no se escapen las empresas y no se esquive la ambición climática de la Unión Europea, que es muy loable. Gracias. Pues si quieren van respondiendo un poco cada uno. Empezamos por Miguel. Sí, yo creo que la verdad es que muchas de las preguntas en el fondo están relacionadas y todas giran en parte en torno a la fiscalidad, la llamada fiscalidad verde. Yo creo que es el hilo conductor de buena parte de las preguntas, quitando la tuya sobre el decrecimiento, que me parece otro tema muy interesante, pero un tema distinto. Yo creo que aquí tenemos que distinguir entre convertir en verde la industria que ya tenemos o lanzar una nueva industria que todavía no tenemos y que a lo mejor no tiene nadie todavía, que sea verde o que contribuya a los objetivos climáticos, ¿no? Yo creo que son dos temas distintos, ¿no? Y creo que en el primer tema sí que se están haciendo cosas, pero yo creo que se debería avanzar más en el segundo tema. Y Pilar ha hablado de las nuevas tecnologías, y no solamente la digitalización, sino la robotización, en fin, la inteligencia artificial, que todo va a ir, por supuesto, en favor también del reto climático, ¿no? Todo el avance tecnológico. Pero creo que son dos temas distintos, ¿no? Y en cualquier caso, que no se vayan a Marruecos, que no se vayan a no sé dónde, que no se vayan a tal. En el fondo nos hace falta una fiscalidad transeuropea, por decirlo así, ¿no? Con respecto a los exactamente, transborder, ¿no? Y yo creo que eso evitará esas fugas de empresas. También yo creo que hay mecanismos distintos. A mí me gusta más el mecanismo del crédito fiscal americano, donde te dan la subvención cuando ya has cumplido con el producto o el servicio, que el darte el dinero y ponerte muchísimas condiciones, mucha burocracia, y es cumplir esto y lo otro, tal, y condicionamientos sociales y esto, tal, y luego ya veremos si sale o no el producto. Pues aquí lo importante es que el producto salga, ¿no? Es que quizás también se debería replantear el tema en ese sentido, para no monopolizar, y porque Pilar tiene varias preguntas dirigidas a ella. El tema del decrecimiento a mí me parece un tema interesante, pero creo que no está por ahora
la sociedad preparada para ese debate. Yo me conformaría, que tampoco estoy seguro de que esté la sociedad preparada para este debate, con poner un límite al crecimiento de la población, no a la China, por supuesto, pero sino naturalmente favorecer el decrecimiento de la población. No el decrecimiento de la renta per cápita, eso yo no lo veo y no veo que sea aceptable socialmente, sino el decrecimiento de la población. Y por eso yo nunca he sido partidario de las políticas de natalidad, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo ya no estaba en Moncloa, yo estaba en el interín entre Moncloa y el Ministerio de Industria, que me llamaron para preguntarme por el cheque bebé y me preguntaron mi opinión y dije, pues me parece un horror, porque me parece cristiano-demócrata. Lo peor que se puede ser liberal, socialdemócrata, conservador, pero ser cristiano-demócrata me parece tremendo, ¿no? Y yo creo que podríamos a lo mejor llegar a un acuerdo en que dejemos que la población deje de crecer y no nos angustie tanto la caída, digamos, por supuesto voluntaria y natural de la población. Pero el decrecimiento de la renta per cápita yo no lo veo factible política y socialmente. Y un tema que no ha salido, pero me parece, eso de que el 2050 está muy lejos, bueno, está muy lejos y no tanto, porque realmente es ponerse un objetivo para ir en ese horizonte cumpliendo hitos, ¿no? Pero un tema que no se ha hablado y me parece relevante, y desde luego tanto Florent como Pilar saben mucho más que yo de este tema, es que a mí me preocupa, es el sentimiento nacionalista que tenemos en buena parte de los países europeos, si esto va a ser un freno a todas estas políticas que yo creo que todos los que estamos aquí y que abogamos por unos Estados Unidos de Europa, que ojalá algún día alguien lo pueda ver, si este auge de los movimientos nacionalistas, populistas en Europa puede llevar al traste con este proyecto europeo, ¿no? Que yo creo que en el fondo también está aquí, que si al final apostamos, que creo que tenemos que apostar más por una política europea y no políticas nacionales, aunque mantengan los mismos objetivos, si el auge de estos movimientos pues puede dar al traste con la política europea, por supuesto, no solamente la política industrial, sino toda la política europea. Muy bien, pues yo voy a coincidir bastante con Miguel, lo cual me alegra mucho. Y vamos a ver, yo creo que ha habido, no voy a repetir todo lo que ha dicho, diré solo en lo que desde luego estoy muy de acuerdo, como el tema del crédito fiscal, que me voy a detener un momento luego. Aquí ha habido un problema en la narrativa que ha tenido consecuencias en las medidas que se han desarrollado en las propias instituciones europeas. Y yo creo que la propuesta de la Comisión inicial al comienzo de esta legislatura, que llevamos por el 4º año, que los objetivos industriales, la política industrial, se han vinculado a los objetivos climáticos, en lugar de hablar de unos objetivos climáticos que tienen un impacto en las políticas industriales, pero las políticas industriales tienen sus propios objetivos, sus propias problemáticas, etc. Y al encadenarse todas las políticas industriales, todo el tratamiento de la industria y sus objetivos a los objetivos climáticos, pues se ha generado una serie de situaciones confusas que no se han entendido muy bien, que han conducido, tú que eres especialista en política industrial y trabajas en UGT, y decías que había que ocuparse también de la industria, en fin, la industria desde la del papel hasta las de manufacturas, etcétera, que no podíamos perder ahí tanto el riesgo de que se fueran fuera como empleos por falta de competitividad, que al final eso genera también las salidas, ¿no? Y yo creo que en buena medida ha habido un error, un desacierto conceptual y metodológico al vincular la
política industrial, los objetivos industriales, de alguna manera al ser arrastrados hacia los objetivos climáticos y no haber dado los espacios específicos de cada uno con la interrelación que pueden tener y que deben tener, pero entendiendo que son dos áreas distintas. Yo creo que el tema de los créditos fiscales tiene una gran importancia, estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo espero que tengamos posibilidad, al menos en el Parlamento, de introducir este concepto a la hora de la financiación, porque de esa manera se puede acompañar en todo el proceso de gastos operacionales hasta el final, no darlo como un llave en mano y te doy la llave y no me das ni la mano si es necesario, sino que sea como es la Inflation Reduction Act americana, que hace todo el acompañamiento, lo cual es mucho más interesante, ¿no? Y bueno, ya te paso a ti la palabra, porque ya yo creo que estamos llegando casi al final y bueno. Vale, bueno, yo voy a responder sin micro. Me gustaría responder en primer lugar a tus comentarios, especialmente referenciándose a las ayudas y los beneficios que se pueden dar a los accionistas. Y creo que es una cosa que tiene que ser claro, que esta transición no se puede realizar con ayudas a la inversión. Y ahí estoy hablando más de cómo hemos hecho la diferenciación entre el empujón hacia tecnologías que pueden producir tecnologías verdes, para producir tecnologías verdes, pero me refiero de verdad a las emisiones. Porque estos cambios tecnológicos son cambios tecnológicos que al final, en primer lugar, tienen un riesgo, un alto coste, un riesgo a los costes operativos. ¿Qué es el coste operativo de operar, por ejemplo, una caldera eléctrica, una bomba de calor o algo con hidrógeno? Ahí mis costes como empresa son mucho más dirigidos a los costes operativos que al coste de inversión. Y esto tiene a largo plazo una dimensión social que creo que hasta ahora no están bastante bien reflexionado, porque tenemos una situación que estas industrias que estabas mencionando, las tradicionales, si lo vamos allá como los más intensivos de energía, química, siderurgia y cemento, se han creado en los sitios en Europa donde había fácil acceso a los recursos. Pero la cosa, si estamos viendo esta transición, estas industrias donde están ubicados, especialmente en el norte de Europa, hablando sobre Alemania, estos sitios no tienen bien acceso a la energía, a las materias primas. Y encima, si estamos viendo el ejemplo de Alemania, ellos ni saben dónde coger o de dónde coger toda la energía para transformar su industria. Entonces yo creo que el reto social de la transición es mucho más en que tenemos una transición que sea similar a la transición de las regiones de carbono que habíamos visto en las últimas décadas, pero vamos a ver también una transición de la producción de materia prima. Esta transición no necesariamente es afuera de Europa, pero hasta un cierto punto también dentro de Europa. Y ahí, desde un punto de vista español, se puede hablar de una situación relativamente desafortunada, porque donde hay acceso a energía renovable, que hay más acceso que necesitamos, eso es en España. Y es un potencial que se puede explorar, pero por supuesto también hay retos a esto, porque si al final empezamos a importar esa energía de otras regiones, por supuesto, ahí esa chance de España también se va. Pero todos esos son incertidumbres y también causaría una transición social, especialmente de estas industrias, que deberíamos prepararnos para ellos. Y yo creo que es clave a nivel europeo. Aceptar que estas industrias, los clusters industriales, por ejemplo en Polonia, en Alemania, estos de verdad deberían desaparecer porque no saben cómo producir esos productos ahí. Y eso para mí es el reto más grande social. No sé si hay alguna pregunta por internet, si no... te dimos antes la palabra, pero no la utilizaste. Hola, buenas tardes. ¿Ahora? Sí, vamos bien.
Hola, ahora. Buenas tardes. Mi nombre es Gemma Bedia y soy especialista en energía. Y bueno, trabajo en CREAP, consultora de asuntos públicos. Y mi pregunta es para Pilar. En su exposición ha mencionado que la digitalización es el tractor para la política industrial. Y mi pregunta es si considera que puede ser otro gran tractor la reforma del mercado eléctrico. Muchas gracias. Aprovechando que tengo el micro, voy a hacer yo la reforma del mercado eléctrico. Pregunta, si os parece, digo, aprovechando que tengo el micro, sumamos otra pregunta más, si te parece, Pilar. Simplemente es pensando en lo que ha pululado por aquí, ¿no? Estaba, digamos, presente cuando se ha hablado de la fiscalidad. La gran alegría que nos dio la presidenta en enero o febrero es que dijo: vamos a ir en serio, va a haber ayudas, vamos a equipararnos, o más o menos referencia a Estados Unidos, referencia a China. Y bueno, como estábamos viviendo la época de un cierto relax fiscal como consecuencia de la COVID y demás, bueno, pues los fondos de cooperación, de resiliencia, bueno, estábamos, digamos, en un mundo feliz. Pero ya se han empezado a oír voces diciendo: orden, volvemos, tenemos que controlar el déficit, estas alegrías tienen que acabarse. Si estas voces que se están levantando de rigidez fiscal, de controlar el déficit, pueden suponer un freno de mano importante a esta iniciativa de reindustrialización de Europa. Esta era la pregunta. Empiezas contestando tú. Sí, no, yo es que no he entendido muy bien si dices que si es un gran tractor la reforma del mercado eléctrico, al igual que lo de la digitalización, o exactamente es que no he entendido la... Sí, mi pregunta es si pudiera ser también otro gran tractor, la reforma del mercado. Bueno, la reforma del mercado eléctrico, que ya tiene la actual regulación directiva bastantes años, indudablemente bueno, va a suponer una adecuación a las circunstancias actuales y a la evolución actual. La Comisión ha hecho una propuesta que básicamente mantiene la estructura actual en materia de fijación de precios. El actual sistema marginal se mantiene y luego hay otra serie de propuestas que se hacen y ahora las estamos discutiendo en el Parlamento, pero hasta ahí te puedo decir. Gracias. ¿Y la segunda que hacía Juan? Miguel. Es que la segunda da para una conferencia entera. Sí, exactamente. Pues, evidentemente, no es que se levanten voces, es que las reglas fiscales están suspendidas hasta el año que viene por el COVID y hay que recuperarlas, ¿no? Otra cosa es la reforma que se puede hacer de las reglas fiscales y si en esa reforma podría haber alguna excepción en lo que se refiere al cómputo del déficit por el hecho de que se hagan inversiones en estas áreas, digamos, que buscan la lucha contra el cambio climático y el objetivo de descarbonización, ¿no? Pero eso da para un debate, vamos, casi como lo del decrecimiento, ¿no? Un debate enorme, ¿no? Pero vamos, sé que es un tema importante. No sé si tú quieres decir algo de esto. No, yo nada más, gracias. ¿Alguna frase para terminar? No, esa fue una pregunta política, entonces es para los políticos para responder. Bueno, pues lo dejamos ya quizás aquí y muchas gracias por venir de nuevo. Como ven, este es un debate abierto, hay muchos ángulos que todavía no se han podido tocar y que esperemos seguir. Yo solo quiero cerrar recordando que hay que buscar también el lado transformador y social y recuerdo muy bien cómo en Bilbao, cuando ahora recordamos y festejamos el Guggenheim y la transformación de la ciudad, una ciudad que no tenía turismo, el alcalde de la ciudad recordó que la gran limpieza de la ría de Bilbao fue porque se estaban cerrando los altos hornos y había un problema de desempleo tremendo y el objetivo ambiental fue muy secundario. Y ahora resulta que nadie recuerda que realmente el origen de que hoy Bilbao y su Guggenheim luzcan tan bien con aguas transparentes fue por la transformación industrial.
Bien, pues nada, simplemente daros las gracias a los intervinientes, a Lola, a ustedes, y anunciar que como este ciclo es un poco itinerante, el próximo evento, que es el día 21 a las 6 de la tarde, lo haremos en el Ateneo de Madrid, en la sala Pérez Galdós del Ateneo de Madrid, día 21 a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de la Unión Europea y las expectativas o posibilidades de paz o iniciativas en Ucrania. Os esperamos allí en el Ateneo. Gracias.